Bien, vamos a arrancar por la primera parte, que tiene que ver con encontrar el polinomio de Taylor de una determinada función, ¿sí? Que en este caso vamos a ver de cuál se trata, ¿sí? Nosotros tenemos una función que en este caso va a ser la función exponencial f sub x, que nos va a quedar como e a la x, ¿sí? Y la idea en este caso es encontrar el polinomio de Taylor centrado, ¿sí?, en un punto que en este caso va a ser el 0, ¿sí? Nosotros lo que tenemos que hacer es encontrar el polinomio de grado n, es decir, tratar de encontrar la fórmula o la opción que nos permita construir todo el polinomio, no importa el grado que nosotros querramos aproximarlo, sino que es como saber la estructura general del mismo, ¿sí? Entonces, vamos a hacer lo siguiente, ¿no? Vamos a tener el polinomio de Taylor de grado n de la función f, en este caso centrado acá, que es el x0 igual a 0, ¿sí? Esta es una nomenclatura propia que usamos nosotros. Si a ustedes les sirve, buenísimo, si no, no hay problema, ¿sí? Es una forma de condensar el enunciado en una oración o en algo un poco más conciso, ¿sí? Pero bueno, háganlo como ustedes prefieran. Y en este caso, nosotros vamos a tener, yo voy a copiar directamente cómo es la estructura genérica de un polinomio de Taylor común y corriente, ¿sí? O sea, qué es lo que uno tendría que hacer por fórmula en estos casos, ¿ok? Entonces, esto va a ser, por ejemplo, la imagen de la función en el punto, ¿sí?, que en este caso es en el 0. Luego acá abajo vamos a poner factorial de 0. Ahora les explico bien por qué. Luego empezamos con los términos con derivadas. La primera derivada en 0, ¿sí?, sobre 1 factorial, y esto multiplicado por x menos 0 a la 1, ¿sí? Luego seguimos el término siguiente. Si el primero fue con la primera derivada, el término siguiente va a ser con la segunda, ¿sí? Todo esto sobre 2 factorial y todo esto por x menos 0 y ahora en este caso al cuadrado. Si ustedes observan, hay un patrón muy común, ¿sí?, que nosotros vamos generando en cada uno de los casos, ¿no? Que en este caso es simplemente a cada término o cada grado de la derivada, ¿sí?, hay que evaluarlo en el punto. Es decir, si yo estoy calculando el término número 3, por ejemplo, o el término de grado 3, la derivada va a ser de grado 3, voy a dividir por el factorial de ese mismo número, que en este caso es 3, y luego voy a multiplicar por x menos 0 también a la 3, ¿sí? Y voy a repetir esa idea en cada uno de los términos que sigan. Entonces, por ejemplo, en este caso, si yo sigo haciendo la sumatoria hasta que me canse o hasta que sea necesario, porque el término o los polinomios de este estilo son infinitos, y así que ustedes pueden seguir hasta donde quieran, va a ser la derivada de grado n, ¿sí?, que es lo que pide acá el enunciado, todo esto en 0, todo esto por x menos 0, ¿sí?, a la n, todo esto sobre n factorial, ¿sí? Esta es la estructura de Taylor, ¿sí?, genérica, que no cambia según el ejercicio, ¿está bien? Y de hecho la vamos a repetir en los otros. Entonces, por ejemplo, si en este caso nuestra función es e a la x, vamos a hacer lo siguiente, ¿sí? Yo acá, para ordenar un poco más el tema, vamos a poner básicamente el orden de los términos, ¿sí? Para que sea sencillo, a este término, por ejemplo, que tiene 0, le vamos a poner de orden 0, ¿sí? Después al primer término de grado 1 le vamos a poner un 1, luego a este de grado 2 y así sucesivamente con todos los que falten, y a cada uno le asignamos un determinado término, ¿sí?, un orden. Entonces vamos a poner acá en orden, vamos a armarlo como una especie de tabla, ¿sí? Entonces vamos a arrancar por 0, por 1, por 2, por 3 y por el término enésimo, ¿sí?, como para tener una idea, ¿está bien? Entonces, una vez que nosotros tenemos esto, ¿qué es lo que vamos a sacar de acá? Lo primero es que nosotros tenemos que, de la función original, que en este caso es e a la x, yo lo que voy a hacer acá es poner cuánto me quedan, ¿sí?, las derivadas del orden que corresponde, ¿sí? Entonces voy a hacer la derivada de orden 0, en realidad es una redundancia porque derivada de orden 0 es la misma función. La derivada de e a la x, si ustedes van a la tabla, sigue siendo e a la x. Es tipo la única función que por ahora nos da lo mismo, ¿sí? La derivada de grado 1, en este caso es lo mismo, ¿sí? La derivada sigue siendo
en este caso e a la x, y así sucesivamente. Si ustedes siguen derivando la misma función, el resultado, y la función obviamente no cambia, el resultado sigue siendo el mismo en todos los casos, ¿sí? Entonces eso, ya les digo, ténganlo en cuenta porque, digamos, es un resultado que va a estar presente en cada uno de los casos. ¿Está bien? Si yo ahora lo reemplazo con x igual a 0 en cada uno de los términos, por ejemplo, la imagen en 0 me queda como e a la 0, que es 1. ¿Sí? Y como vimos recién, si todas las derivadas son iguales, las funciones, cuando yo las reemplace en 0, va a pasar lo mismo, ¿sí? Entonces, la derivada en 0 me va a quedar un 1, la segunda derivada también me queda un 1, la tercera derivada me queda un 1, y la derivada de grado n, el que ustedes quieran, en 0 también les queda un 1, ¿sí? O sea que con eso tenemos la idea, ¿sí? Bien, y después básicamente están los factoriales, por lo menos por lo que dice la fórmula no hace falta, pero fíjense, si hacemos x menos 0 al grado del orden, ¿sí? Que son todos estos términos, x menos 0 es el mismo x, con lo cual vamos a volver a tener lo mismo, ¿sí? X a la 0, que en este caso es un 1, porque todo número a la 0 es 1, x a la 1, que me queda como x, x al cuadrado, ¿sí? Que en este caso me va a quedar como x al cuadrado, y x al cubo, ¿sí? Idem. Sí, acá no hay mucho cambio, ¿tá? Y una vez que tenemos esto, ya tenemos esto es como una especie de ayuda de memoria, ya tenemos todos los elementos como para armar la ecuación del polinomio, ¿está bien? Así que lo que vamos a hacer a continuación es reemplazar todo. Entonces, yo lo que voy a hacer es ir reemplazando término a término, ¿sí? Entonces vamos a tener el polinomio de grado n de f en x0 igual a 0 nos va a quedar, ¿sí? Tenemos, en este caso, lo que vamos a tener, por ejemplo, va a ser 1 sobre 1, que factorial de 0 es 1, ¿sí? Más x a la 1 sobre factorial de 1, que es factorial de 1, más x al cuadrado sobre 2 factorial, ¿sí? Más x al cubo sobre 3 factorial, y así sucesivamente hasta x a la n sobre n factorial, ¿sí? Con lo cual, esto nos sirve para chequear lo que el enunciado nos pide, ¿sí? Que efectivamente el punto está resuelto y que ese es el polinomio de Taylor de esa función.